Buenas tardes. Es un verdadero placer compartir con vosotros y vosotras este nuevo programa, como de costumbre, y poder brindaros espacios educativos y formativos donde no solo abordaremos temas relacionados con el mundo de las adicciones, sino otros temas de interés general. Hoy hablaremos del duelo y como no podía ser de otra manera, tenemos un invitado de lujo, como siempre, y él es Juan Pablo Cobreros, psicólogo general sanitario por la Universidad Internacional de Valencia y psicoterapeuta especializado en el ámbito de la salud y el desarrollo personal. Es miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León y actualmente pasa consulta de manera presencial en su centro de Salamanca y de forma online para el resto de España. Bienvenido, Juan Pablo, y gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dorian. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad, bueno, por darnos la oportunidad a ambos de difundir un poco de salud mental y de ayudar a cuantas personas quieran ver este programa. Pues yo estoy de acuerdo contigo, es una oportunidad para ambos. Pues quería hacer una pequeña introducción sobre el tema que hoy nos reúne, y es como hablábamos del duelo, es que sobrellevarla con la pérdida de un amigo cercano o un familiar puede ser uno de los mayores retos en los que se puede enfrentar un ser humano. La muerte de la pareja, de un hermano o un padre puede causar un dolor especialmente profundo. Por un lado, vemos la muerte o la pérdida como algo natural de la vida, pero aún así nos puede embargar el golpe, el dolor, la confusión, lo que da lugar a largos periodos de tristeza, desconsuelo y depresión. Cada persona reacciona de forma diferente ante la muerte y echamos mano Cierto. a nuestros propios mecanismos para sobrellevar el dolor que esto conlleva. Las investigaciones indican que el paso del tiempo les permite a la mayoría de las personas recuperarse de la pérdida, si se puede contar con un apoyo del entorno social, familiar y mantener hábitos de vida saludable. No hay un tiempo determinado para aceptar la muerte de alguien cercano. No hay una duración normal del duelo y no debemos anticipar lo que va a pasar lo que va a pasar por las fases del duelo. O sea, siempre es un poco lo que se piensa desde fuera. Si se ha tenido una relación difícil con la persona fallecida, esto puede añadir otra dimensión al proceso de duelo. Podrías necesitar reflexionar por algún tiempo antes de lograr mirar la relación con nuevos ojos y acostumbrarte a esa pérdida. La mayoría de los seres humanos pueden superar esa pérdida y continuar con sus vidas de manera normal, pero otras personas lidian con ese duelo por mucho más tiempo y se sienten incapaces de llevar a cabo sus actividades cotidianas. Y es aquí donde les podría beneficiar la ayuda de un profesional en la salud mental, como es el caso de un psicólogo que se especializa en este tema de duelo. ¿Qué opinas un poco de esta introducción que hemos nosotros hecho por todo lo que hemos experimentado a través de manera transversal en los procesos que hacemos aquí, pero también lo hemos visto a través de toda esta pandemia que hemos pasado, que ha ocasionado la pérdida de mucha gente? Claro, pues es un tema yo creo que muy interesante y por más cotidiano que sea el duelo, que yo creo que todas las personas experimentaremos duelo en algún momento de nuestras vidas, no deja de ser un trance doloroso y un trance para el que nadie está entrenado. Cuando hablamos de emociones, las emociones tienen un tipo de pensamiento que tiene algo muy distinto a los pensamientos. No son racionales. Yo puedo decidir qué conducta hacer, pero no puedo decidir con tanta claridad cómo sentirme. Entonces, ante una pérdida, inevitablemente yo me voy a sentir dañado, me voy a sentir triste y voy a sentir, en definitiva, que estoy atravesando, que estoy iniciando por un nuevo proceso que ahora vamos a pasar a describir y vamos a arrojar un poco de luz y a dar unas cuantas pinceladas, si te parece. Muy bien. Como hemos hablado del duelo y nos hemos centrado como el tema de la muerte, en términos generales, ¿qué es eso del duelo para las personas que se conecten en este momento? Bueno, el duelo, sobre todo el duelo, la mejor forma de definirlo es como un proceso de adaptación. Es decir, adaptación a una nueva situación. Nosotros, nuestra trayectoria previa era con unas determinadas circunstancias, se produce un evento y tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Normalmente, una pérdida. Y fíjate, lo típico es que hablemos de duelo por la pérdida de un ser querido,
pero también puede ser perfectamente duelo por la pérdida del empleo, por una pérdida económica, por amistades, puede ser duelo por la pérdida de una mascota, que no dejan de ser seres queridos, y en definitiva es todo aquello que nos suponga una pérdida, sin que se pueda establecer un ranking de esto me duele más que esto y esto menos que lo otro, no. El duelo es una pérdida, por lo tanto es un proceso de adaptación, suele llevar aparejados sentimientos de tristeza, que por otra parte, Dorian, la tristeza hay que normalizarla. Ahora hay un montón de corrientes New Age y pseudocientíficas que nos vienen un poco como ordenando que tenemos que estar alegres y contentos siempre, por favor, que nosotros decidimos nuestro estado de ánimo. ¿Tú crees, Dorian, que podríamos decidir nuestro estado de ánimo ante un proceso de duelo? Claro, yo creo que es sumamente complejo. Entonces debemos de aceptar lo que ocurre y de valorar la tristeza como una emoción útil y funcional. Y en este caso la tristeza, entre otras funciones, tiene la de protección, la de proteger al individuo. Entonces, como como duelo lo podemos definir como un proceso de adaptación a una situación de pérdida. También está el duelo perinatal. Es algo que, por ejemplo, yo ahora veo bastante en consulta, todo aquello referente a la fertilidad, es decir, no consigo concebir o he sufrido la pérdida del bebé que esperaba. Es algo bastante doloroso y que, por desgracia, pues se ve bastante en consulta. En definitiva, todo lo que nos suponga una pérdida y que lleve acarreados sentimientos de tristeza y luego, además, a mayores, otra clase de síntomas físicos, como puede ser la pérdida de apetito, por ejemplo, una alteración en nuestros hábitos de sueño, manifestaciones relativas a la ansiedad, etcétera, etcétera. Todo ello configura lo que puede ser un duelo y que estoy seguro de que nuestros oyentes saben de sobra qué se siente y sabrían definirlo también como nosotros, yo creo. Muy bien. Cuando antes hablabas del tema de las emociones, es algo en lo cual también nosotros en anteriores espacios ha salido mucho. Muchas veces todas estas nuevas corrientes que muchas veces yo le llamo el positivismo extremo. Es decir, tienes que estar feliz todo el día, tienes que estar feliz y no nos permitimos muchas veces estar triste. Por lo tanto, lo que intentamos muchas veces autoengañarnos con todas esas creencias erróneas a nivel cognitivo, intentamos engañarnos y muchas veces lo que hacemos es reprimir esa emoción. Entonces lo llevamos a que posteriormente se convierta en algo que se enquista. Exacto. Exacto. Esta nueva corriente que ha surgido de no hace muchos años a esta parte, yo creo que es bastante pseudocientífica y tiene mucho más de marketing que de ciencia en sí. Muy bien. Y además lo que hace es negar parte de las emociones. Es decir, yo no puedo decidir cómo me siento, puedo decidir qué pienso, porque tengo cierto control sobre mi cognición a través de la metacognición. Pero cómo me siento ya es más complicado de elaborar. En ese sentido, hay que enfocar otras estrategias que las puramente destinadas a una sonrisa, que eso, por supuesto, que no nos lleva a nada. O, por ejemplo, también una creencia muy arraigada que dice, bueno, si piensas en positivo, te pasarán cosas buenas. Bueno, por favor, seamos un poco rigurosos y un poco serios, que eso no es necesariamente así. Ojalá fuera tan sencillo, ojalá pudiéramos reducirlo a ese enunciado. Pero bueno, estamos siempre peleando. Claro. Y yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Y hay muchas veces y los perfiles que más están apareciendo ahora a nivel psicosocial son los evitadores del dolor, los evitadores de la tristeza, personas que evitan sentir determinadas emociones y solo se centran al final en la ira y en la alegría. Solo se centran y son las que desarrollan, el resto ya no las desarrollan. Pues muy bien, vamos a seguir adelante. Quería preguntarte, ¿cuánto suele durar un proceso de duelo por muerte, por ejemplo? Ay, Dorian, qué pregunta tan difícil. Pues la verdad es que no hay una fecha límite. Si recuerdas, antes definimos el duelo como un proceso de adaptación. Es decir, no es un proceso de on-off. No es algo que yo me ponga en on, voy a activar el duelo, off, voy a apagar el duelo. No. Por lo tanto, es un proceso muy gradual
que va transcurriendo a través del tiempo, entonces no hay una fecha límite. Mira, y además te voy a proponer un experimento. Intenta olvidar algo conscientemente. Intentemos olvidar algo. Es imposible. Es muy difícil olvidar algo. Por lo tanto, el duelo finalizará cuando aprendamos a dar otra respuesta ante el recuerdo que anteriormente nos era doloroso o incapacitante. Bueno, si lo queremos contemporalizar, pues podríamos dar en torno a 6 meses, un año, puede ser más tiempo, puede ser menos tiempo. Marcar fechas en el calendario, yo no lo recomiendo para nadie que esté viviendo un proceso de duelo porque no es realista y porque le puede inducir una presión extra. Imagínate, si decimos, el duelo dura 10 meses, 5 semanas, 10 meses, 5 días y 2 horas. Y alguien, por ejemplo, ve que se acerca el mes 9 y que está tan afectado como antes, dirá, estoy haciendo algo mal, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Es un proceso adaptativo y gradual al que no podemos poner una fecha límite. En torno al año, 2 años, 6 meses, depende muchísimo, 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 muchísimo de cada persona y cada circunstancia. Mira, en psicología hay un enfoque muy potente que tiene que ver con las diferencias individuales. Es decir, cada persona, cada caso, opera y funciona de una forma distinta. Lo que para ti, un duelo, lo puedes armar y lo puedes gestionar en 6 meses, a mí me puede llevar 14 meses, por ejemplo. Y en ambos casos sería normativo. Así que esa pregunta la dejamos en blanco, en interrogación. Muy bien, pero es genial porque también digamos que el mensaje es claro, es empezar a flexibilizarnos y permitirnos pasar ese proceso, cada uno con sus tiempos, con sus habilidades, con todo lo que conlleva ello. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se manifiesta el proceso de duelo en los niños en relación con los adultos? Es otra preguntita también que se las trae. Mira, es un proceso distinto. Es un proceso distinto. Los niños están atravesando, depende de las edades, por etapas de desarrollo distintas. Y es decir, según la etapa de desarrollo en la que se halle el niño, así va a reaccionar ante una pérdida de una forma u otra. Normalmente, lo que solemos ver en consulta es que ante el duelo, ante una pérdida, los progenitores, los padres, normalmente suelen dar muy poquita información a los niños y suelen tender a apartarlos del dolor. Y suelen dilatarlo en el tiempo. Es decir, es información escasa, imprecisa y tardía. En ese sentido, pues nada más lejos de la realidad. Lo que tenemos que tener en cuenta antes de gestionar un duelo con menores, con niños en este caso, es el momento evolutivo por el que están transitando. No es lo mismo, por ejemplo, un niño de 2, 3 años que se encuentre en sus primeras fases de infantil porque no comprenden exactamente el concepto de muerte. Un niño de 2 años no comprende el concepto de muerte. No es como un niño de 12 o 13 años que ya tiene elaborados todos esos conceptos. Pero lo que sí comprenden, por ejemplo, son emociones o sensaciones relativas al abandono o a la separación, porque ello va a hacer que lo perciban como una amenaza a su seguridad y bienestar. Entonces, en los niños muy pequeñitos, tenemos que tener en cuenta que ellos no van a comprender el concepto de muerte. No saben lo que es, obviamente, pero sí de abandono. Por lo tanto, si me falta el abuelito, me falta mi tío, o me falta, por desgracia, quien sea, no van a entenderlo del todo. Tenemos que adaptar el mensaje a su edad de comprensión. ¿Qué es lo que sucede según van avanzando en las etapas de desarrollo, hacia los 6 años o así? Que ya van entendiendo un poco más el concepto de muerte. Pero los estudios nos dicen que a esas edades creen y consideran el proceso como algo reversible. Es decir, bueno, pues ya volverá.